instituciones, usted hablaba del divorcio. ¿Pero qué me cuenta usted a mí del divorcio, señor González? ¿Qué me dice usted a mí del divorcio? Aznar hace otro intento por pasar al ataque. Tiene una carta en la manga e intenta pillar por sorpresa a Felipe González. ¿Recuerda usted, señor González, aquellas palabras que decía en 1982, cuando era entrevistado en Televisión Española, y decían: los socialistas jamás utilizaremos la televisión pública en contra de nadie? Y los trabajadores del comité de empresa, que esta tarde me han escrito, esos miles de trabajadores avergonzados de que su trabajo no sea valorado por parcialidad de los dirigentes y Televisión no pueda organizar ni siquiera un debate, señor González. Se ha hecho una valoración de Televisión Española que yo no quiero dejar pasar, porque no me parece que sea un insulto a la decisión del gobierno, me parece un insulto a los profesionales. Y estamos celebrando un debate aquí y otro debate que me parece muy bien además, y que ya he expresado que estoy contento de que se celebre. Y hemos celebrado otro en Antena 3, señor Aznar, durante 2 semanas seguidas. Y los 2 profesionales que están moderando este debate son profesionales que vienen de Televisión Española. Es que ahora son independientes y antes no lo eran. ¿Cómo se puede faltar al respeto así a la profesionalidad de la gente? No es posible. Yo no veo tanto Televisión Española como al parecer la ve usted, pero yo ya quisiera que la televisión gallega fuera la 10ª parte de objetiva que la televisión española. Si el modelo que nos ofrecen ustedes es el de la televisión gallega, que sepan los ciudadanos que hay una lista negra de profesionales que han salido. ¿Sabe usted por qué no hay debates en Televisión Española? Porque usted lo ha vetado. El tema de Televisión Española no estaba previsto, pero los 2 candidatos vuelven a revelar detalles de las negociaciones entre los 2 partidos. Es cierto que el PP vetó a Televisión Española. Se recoge en uno de los 3 documentos en los que se fijaron las condiciones de los debates y que firmaron Javier Arenas y Rodolfo Martín Villa por el PP y Chiqui Benegas y Eduardo Martín Tobal por el PSOE. En el texto queda claro que, en opinión del PP, en la televisión pública no se dan las condiciones para un debate imparcial. Sé que en el año 93 nuestro enfrentamiento con Televisión Española era a muerte. En fin, lo que nos hacía Televisión Española, cada telediario, era una barbaridad. Y ya no solo a nosotros, es que era el tiempo en que, en fin, cuando salía algo de Juan Guerra en el Congreso, en Televisión Española el informativo se abría diciendo que había matanza de delfines en Japón y que estaba la opinión pública mundial muy preocupada. En fin, y el enfrentamiento era brutal. Por eso se descartó que fuera Televisión Española. Por parte del Partido Popular se había mantenido una guerra realmente muy dura contra los informativos de Televisión Española, porque ellos consideraban que éramos el enemigo, que no éramos neutrales. Yo tengo mi derecho a pensar con el tiempo y la perspectiva que traen las cosas, que lo que pensaban es que no estábamos apoyando al Partido Popular, que no nos habíamos metido en la campaña encarnizada contra el Partido Socialista y contra Felipe González, que lideraban periódicos como El Mundo, y manteníamos una posición de una cierta frialdad y neutralidad y esperar a ver qué pasaba para luego confirmar los hechos. Ahí hubo un lobby impresionante de Antena 3 y Telecinco porque era la manera de sacar cabeza. Informativamente eran poco relevantes y sin embargo Televisión Española pues era absolutamente mayoritaria desde un punto de vista informativo. Habían crecido en el campo del entretenimiento pero no tanto así en el informativo. Esta era su gran oportunidad. Si el debate era su gran oportunidad, Telecinco sabe aprovecharla. Los 160 minutos de conversación entre Felipe González y José María Aznar son seguidos por el 75% de la audiencia. Más de 10,5 millones de personas escuchan a los candidatos y ven un gesto de Aznar que acaba siendo definitivo para su derrota. Nada más que terminar el debate, había un montón de periodistas de distintos medios de comunicación, radios, prensa e incluso cámaras también de Telecinco con Andrés Averasturi esperando para obtener declaraciones de los candidatos. Bueno, Felipe González se quedó y en cambio José María Aznar salió corriendo nada más que terminar el debate porque había una serie de jóvenes en frente de Telecinco pues aclamando y llamando presidente, gritando presidente, presidente. Y prefirió
Eso fue, yo creo que fue un error. Prefirió ir a celebrar su posible victoria con esos jóvenes que quedarse allí y utilizar la parte añadida que supondría hacer más declaraciones a más periódicos, a radios e incluso a televisión, a nuestra cadena y a otras cadenas que también estaban instaladas allí. Si dentro de las cosas que pedimos a las televisiones es que Antena 3 cumplido rigurosamente todos los acuerdos a los que llegamos, desde los planos de escucha hasta este asunto que puede parecer anecdótico, pero que no lo es. Y es que hasta una hora después de terminado el debate no se hicieran entrevistas, comentarios, llamadas de espectadores, gente en directo comentando los debates para no enturbiar lo que había ocurrido realmente en el debate. Por eso no estaba prevista la cámara en directo en Telecinco. Y por eso Aznar no se paró. Aznar no salía ni enfadado ni contento. Había terminado el debate. Una hora y pico de debate, quiere decir que tampoco es fácil terminar ahí, pero si hubiéramos sabido que estaba en directo se hubiera parado. Pero ese gesto yo creo que fue el que dio como consecuencia decir González ha ganado. La prensa da como ganador claro a Felipe González y dedica muchas páginas a hablar de los debates, del contenido y de las anécdotas. Por la prensa sabemos que la palabra que los dos candidatos pronunciaron más veces fue España, que salió a relucir en 338 ocasiones. Y gracias al vídeo hemos comprobado que la expresión "mire usted", que ha quedado para la historia unida José María Aznar, fue utilizada por los dos candidatos. Mire usted, señor González, mire usted, mire usted, mire usted, mire usted, mire usted, mire usted. Pues mire usted, señor González, pues mire usted, mire usted, mire usted, y mire usted, señor Aznar, mire usted, mire usted, mire usted, mire usted, mire usted, mire usted. Hay otra expresión que le hemos atribuido siempre a Felipe González, esta vez sí, con razón. Por consiguiente, 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 por consiguiente. Los debates electorales son ante todo un espectáculo televisivo, pero también un arma política muy eficaz. Otra cosa es saber si pueden provocar o no un vuelco en las votaciones. Si los resultados son muy equilibrados, produjo en el 93, en el segundo debate, bueno, la suma de los dos debates produjeron un cambio en la intención del voto desde el inicio de la campaña hasta el momento de las elecciones de en torno a 4 puntos, es decir, bastante sustancial. En mayo del 93 las encuestas hablaban de empate o de victoria del Partido Popular, pero las elecciones del 6 de junio las ganó el Partido Socialista por casi 1 millón de votos de diferencia. Los socialistas perdieron 16 escaños en el Parlamento y se quedaron sin mayoría absoluta. El Partido Popular consiguió 34 diputados más que en la legislatura anterior. Quiero en primer lugar decir que, según los datos conocidos hasta ahora y hechos públicos por el Ministerio del Interior, el Partido Socialista ha obtenido más número de votos y más escaños en estas elecciones y, en consecuencia, procede en primer lugar reconocer el resultado electoral, si bien sea en estos momentos provisional, y por lo tanto felicitar a quien ha obtenido mayor número de votos y escaños, que es el Partido Socialista. La hegemonía socialista que se inició en 1982 ha concluido en estas elecciones y, en consecuencia, a partir de este momento puedo decir que de alguna manera pulverizada la mayoría absoluta del Partido Socialista, que llevaba consecutivamente desde 1982, se abre una nueva etapa, un nuevo ciclo político en la vida española, caracterizado por un equilibrio mucho mayor. Me atrevo a decir que nada será igual a partir de esta noche de lo que hemos vivido del año 82 hasta el año 1993. El resultado ha sido un muy buen resultado para nosotros. No querría hacer una expulsión excesiva sobre lo que supuso o lo que supone sobre 1989, pero en términos absolutos hemos